hay problema en su vida y en la mía. Así que mi hermano con nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios le bendiga, amados hermanos y hermanas, en esta preciosa hora. Gloria al Señor. Nos gozamos por su gran amor y su infinita misericordia. Gloria al Señor, por la cual, por la gracia de Dios, no hemos sido todavía consumidos. Aleluya, gloria al Señor. Póngase en pie. Ahora sí los veo que tienen hambre. Gloria al Señor. Aleluya. Bueno, pues el reloj ya nos dijeron, no hay que verlo. Aleluya, bendito Dios. Así es que preparémonos para la vigilia. Bueno, poquito dijeron aleluya, pero con eso seguimos. Gloria a Dios. ¿Listo? Vamos a la palabra del Señor y vamos a ir al libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Gloria al Señor. Libro de Génesis, capítulo 12 y el versículo 4. Aleluya. Gloria a Dios. El libro de Génesis y capítulo 12 y el versículo 4. Amén. Aleluya. ¿Listos? Amén. Le damos lectura a la santa y bendita palabra del Señor de la manera que está escrita y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Se fue Abraham como Jehová le dijo, y con él marchó Lot. Tenía Abraham 75 años de edad cuando salió de Harán. El 5. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y llegaron a Canaán. Amado Dios, bendito Dios, gracias. Muchas gracias, Señor, en este momento, por este gran privilegio el cual tú nos regalas, Dios mío, de poder deleitarnos en tu santa y bendita presencia. Bendito Salvador, gracias Cordero Divino, bendito Rey, gracias, porque cada uno de los que están han llegado al lugar indicado. Bendito Dios, gracias, porque hay un propósito para cada uno. Bendito Dios, y creemos que hoy, Señor, tú nos vas a hablar a través de tu santa y bendita palabra del Señor. Toda la gloria y la honra es para ti, mi buen Dios eterno. Aleluya. Habla, papá, en el nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Pueden sentarse, amados hermanos. Vamos a meditar en esta preciosa palabra del Señor. Gloria a Dios. Y hemos tomado este precioso pasaje de la palabra del Señor como el primer libro de la Biblia. Gloria al Señor. Y encontramos la vida de Abraham. Dice la palabra del Señor, amados hermanos, que de este hombre, amados hermanos, viene de la descendencia de Noé, y es uno de los hijos de Noé, de Sem. Dice la palabra del Señor, amados hermanos, en este precioso momento, al meditar en este precioso pasaje, dice la palabra del Señor que Abraham tenía aproximadamente 75 años, ya estaba casado, por supuesto, sin duda alguna, era una buena esposa y una buena nuera. Dice la palabra del Señor que vivió muchos años al lado de su padre, llamado Taré. Dice la palabra del Señor, amados hermanos, que llegó el momento cuando Dios le hace el llamado. Es obvio, dice la palabra del Señor, que era un hombre tanto espiritual como secular. Era un hombre que no había nada que desear, lo había todo. Sus patrimonios había sido bendecido de una manera tan excelente, tan grande, pero por lo tanto dice la palabra del Señor que llega el momento que habla Dios
con Abraham. Primero, dice la palabra del Señor ya en el capítulo que hemos tomado y el versículo 1, que Dios le habla y Dios le da una orden. Ahora bien, amados hermanos, pero note bien cuando usted ve el versículo 4 y el 5, dice la palabra del Señor, amados hermanos, que Dios le dio la orden que saliera de esa tierra. Por lo tanto, amados hermanos, es lo que muchas veces cuesta, tanto en lo secular como en lo material, la familia, amigos y todo lo que pueda estar alrededor de nosotros como seres humanos. Al lugar se le pone tanto amor, tanto aprecio, aunque para otros digan ese lugar tan feo. Pero cuando la persona nació ahí, se creció ahí, en su infancia, en su adolescencia, y luego se reproduce, le pone un amor tan grande y que le duele que alguien diga que eso es feo. Y es la realidad. Pero por lo tanto llega el momento que Dios le habla a Abraham y le dice: deja ese lugar, deja todo lo que tus amigos, tu familia, tus padres. Y por lo tanto se cumple la palabra del Señor, amados hermanos, que el que no deje a padre y madre, pues no es digno de entrar al reino de los cielos. Por lo tanto, quizás no tanto secular, pero espiritualmente tenemos que entender que cada uno somos, amados hermanos, responsables a nuestra propia vida personal y espiritual delante del Señor. Por lo tanto, dice la palabra del Señor que Dios a este hombre llamado Abraham, al ver la prontitud de su obediencia, amados hermanos, Dios lo declara como un hombre, número uno, el padre de la fe. Número dos, lo declara, amados hermanos, como el hombre, el ejemplar y el modelo de toda la gente del pueblo de Israel. Ahora, ¿por qué razón? Porque él no rehúsa la voz de Dios. Pero ahora, me impacta al ver el versículo 4, amados hermanos, que Dios le da la orden, ahora bien, que él se vaya. Ahora, pero note bien esto, que él le dice: vete de la tierra y vete a la tierra que yo te mostraré, o la tierra de Canaán, o actualmente pudiéramos llamarle Palestina. Bueno, si algunos no conocen, lo vamos a llevar. Alabado es el nombre del Señor, sonríe, a Cristo le ama. Y entonces dice la palabra del Señor que le muestra ahora lo que él tiene que hacer, pero le dice: vete y con toda tu familia. Pero fíjese bien que está este hombre llamado Lot, que era el sobrino de Abraham. Este hombre, dice la palabra del Señor, que había quedado huérfano. Dice la palabra del Señor que el padre de Lot, llamado Arán, dice la palabra del Señor que murió a temprana edad, y donde dice la palabra que murió antes de que su padre Nacor. Y entonces, ahora bien, por lo natural, por todo lo regular en aquellos tiempos y hoy en día, actualmente, amados hermanos, por lo regular, siempre los padres tienen el esfuerzo, derraman sudor, lágrimas y cuánta cosa por ver crecer a sus hijos, y siempre ellos tienen, por lo regular en su mentalidad, por naturaleza, de que los hijos van a enterrar al padre. Pero ahora sucede todo lo contrario. Dice que este hombre llamado Nacor muere a temprana edad, y entonces ahora queda este hombre llamado Lot, queda jovencito, y entonces ahora Abraham se toma la responsabilidad de darle la educación, de criarlo como su propio y verdadero hijo, a pesar de que era un sobrino. Pero entonces dice la palabra del Señor que llega el momento que Dios le habla y le dice: vete de esta tierra, deja toda tu familia, tus amistades. Pero a él se le dolió tanto dejar a su sobrino, y seguro que sin duda alguna le tenía un gran cariño, un gran aprecio, y por lo tanto era su misma sangre. Ahora, pero llega el momento, amados hermanos, que como Dios, cuando Él da una orden, hay que escucharle, hay que atenderle, amados hermanos. Por lo tanto, yo quiero que ahora veamos el tema. Dice el tema: Dios quiere. ¿Están atentos? Dios quiere hablar contigo. Ya se me espantaron. Dios quiere hablar contigo.
no con nadie más de los que están afuera, contigo. Así es que no haga oído sordo. Y no diga esto fue para aquel que no vino, es para nosotros, aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Por lo tanto, Dios quiere hablarnos hoy. ¿Cuántos lo creen? Dice la palabra del Señor que entonces Dios le habla a Abraham. Y entonces, amados hermanos, viene la palabra del Señor y ahora nos damos cuenta que Él recoge toda su familia, sus bienes materiales, todo lo que Dios le había bendecido, lo había prosperado, en ganado, en todo, pero él se recuerda que allí estaba a su lado su sobrino Lot. Y entonces dice, te vas conmigo también, nos vemos. Y entonces se viene, note bien esto para que al final usted se recuerde. Y entonces si yo no le pregunto, pregunte, aleluya, que hay tiempo. Alabado es el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor que el único que tenía posesiones seculares era Abraham. Lot no tenía nada. Y entonces cuando Dios le habla en el versículo 1, capítulo 12, y luego le vuelve a recalcar, y en el versículo 7, amados hermanos, y ahí queda un descenso, queda una etapa donde Dios deja de hablar con Abraham. Amados hermanos, ¿por qué razón? Note bien esto, que llega el momento que Abraham se va en el camino y llega, empieza a caminar y avanzar en obediencia a aquella tierra a donde Dios ya en el versículo 7 le vuelve a hablar y le dice que de ti haré una nación tan grande, haré una nación fuerte, innumerable y numerosa. Y entonces, pero llega el momento que Abraham, amados hermanos, Abraham se da a conocer y se da a sentir que algo está pasando, que queda un tiempo, un lapso, por mucho tiempo, según la palabra del Señor, años que transcurrieron, que Dios no le volvió a hablar, Dios no se volvió a comunicar en todo el capítulo 12, amados hermanos, hasta cuando llega al capítulo 13, entonces Dios le vuelve a hablar. Ahora, ¿por qué razón? Abraham no se da cuenta ahí lo que está pasando, lo que está sucediendo en ese momento. Pero ahora, amados hermanos, llega el momento que cuando Dios le habla nuevamente, Abraham entiende, amados hermanos, que tiene que desligarse y llega el momento que tiene que separarse de su familia. Amados hermanos, a veces nosotros espiritualmente tenemos que entender, amados hermanos, y familiarmente, fraternalmente, tenemos que entender que llegará el momento que tendremos que dejar lo que más a nosotros nos duela, amados hermanos, para servirle al Señor y podamos decirle, aunque mi padre y mi madre me dejare, con todo esto yo te seguiré. Bendito es el nombre del Señor. Ahora entiende Abraham, hasta ahí ni aún ni su nombre había sido cambiado, pero cuando en el versículo 7 Dios le habla, entonces ya le dice Abraham, significa que todo iba a crecer. Amados hermanos, y entonces, ¿ahora qué sucede? Llega el momento que entonces cuando él parte a aquella tierra, amados hermanos, él se da cuenta de aquella escasez que había, que estaba pasando toda aquella gente, toda aquella multitud. Pero Abraham no se detiene. Abraham sigue caminando, él sigue avanzando hacia aquella tierra, amados hermanos, que Dios le había prometido. Quizás en momentos que él ya se estaba cansando, su cabello estaba maduro, su carne había perdido, amados hermanos, había perdido su firmeza, amados hermanos, quizás sus ojos estaban desfalleciendo, pero más sin embargo, yo entiendo que él seguía, amados hermanos, avanzando hacia aquel lugar. Por lo tanto, el ser humano se cansa, pero tenemos que entender, amados hermanos, que cuando Dios habla nuestra vida, tenemos que levantarnos, tenemos que avanzar, no podemos retractarnos, amados hermanos, porque solamente de los valientes es el reino de los cielos. Aleluya, seguimos. Aleluya, y aquí no me baja hasta que el Señor me diga. Aleluya, ya se preocuparon. Cristo vive, aleluya. Alabado es el nombre del Señor. Pero ¿qué sucede? Amados hermanos, que ya cuando Dios le habla a este hombre, ya en el capítulo 13 y el versículo 1, amados hermanos, ahí le vuelve a hablar, amados hermanos. Y ahora, ¿qué sucede? Que este hombre decide, amados hermanos,
decide Abraham desligarse de su sobrino. Ahora, ¿por qué razón? Número uno, cuando vemos la palabra del Señor ya en el capítulo 13, vemos que ya Lot está bendecido, está prosperado y ahora tiene bienes. Ahora, y no solamente eso, sino que tiene discordia con sus mismos criados de Abraham, con sus mismos trabajadores. Y yo entiendo, al meditar el estudio de esta palabra del Señor, se disgustaba con Abraham, a pesar de que era su padre, amados hermanos, porque lo había padre adoptivo, y los criados se peleaban con ellos, quizás por los mejores pastos, quizás yo creo que hasta cortaba los cercos, así como en Centroamérica, para que el ganado se fuera, ¿verdad? Y se comieran los mejores pastos, y el ganado de Abraham se quedara comiendo lo más seco. Y entonces yo creo que había discordia, había envidia, y ya no se recordaba, amados hermanos, de que quién lo había adoptado, quién lo había instruido en el camino, en la obra del Señor, amados hermanos. Y llega el momento que Dios le habla a Abraham y le dice, bueno, ahora le dice, tienes que separarte de tu familia. Ahora, ¿por qué razón, amados hermanos? Porque ahora vemos ahí que Dios no le había vuelto a hablar. La tercera vez no se había llegado, hacia Abraham no le había hablado. Abraham carecía en ese tiempo de la voz de Dios, amados hermanos. Él estaba acostumbrado a hablar con Dios, así como Moisés hablaba cara a cara con Dios, amados hermanos. Porque mire qué interesante, cuando no hay nada que esconder delante de Dios, no importa a cuál sea el momento, sea de día, sea el servicio, haya campaña, no haya nada, amados hermanos, no hay nada que temer que Dios hable a nuestra vida. Y si nos amonesta, pues no hay nada que discutir, porque Dios es soberano. Bendito Dios. Y entonces ahora le dice, sepárate. Y ahora él actúa. Aleluya. Llega el momento que él tiene que decir, aunque le duela todo, aleluya, le duela dejar a su sobrino. Pero mire qué interesante. ¿Usted cree que Abraham era alguien ignorante? ¿Cree que Abraham era algo que no se daba cuenta de lo que estaba pasando? Él sabía, pero un hombre prudente, amados hermanos. Y él, amados, yo creo que más de alguien se prestaba para decirle, mira, tu misma familia, tu misma sangre te está arruinando. Mira todo lo que está sucediendo. Pero este hombre se guardó. Pero llegó el momento, amados hermanos, que entonces dice él, que llega el momento de desligarse. Y entonces ahora le dice, bueno, ¿qué decide? Vamos a hablar, eres mi familia, eres mi hijo adoptivo, pero llega el momento que tú tienes que agarrar para donde tú quieras. Escoge, le dice, a donde tú quieres. Aleluya. Y dice la palabra del Señor. Y entonces en ese momento, mire qué interesante, Abraham le da la facultad que él elija. Le concede los deseos, en otras palabras. Porque Abraham sabía de quién dependía él. Amados hermanos, y él le dice, bueno, ¿a dónde te quieres ir? Pero mire que yo creo que hasta más descendió los ojos de Lot y se queda viendo aquella llanura. Amados hermanos, aquellos planistas, aquellos regaditos y todo, excelente, aquella llanura. Y entonces él dijo, ya se hasta van a explotar el ganado de tanto comer. Y vio aquellos lugares que a lo lejos, hasta el fondo de la cabecera de Sodoma, se divisaban aquellas minas salinas. Y entonces él dice, aquí vamos a hacer más dinero. Y él dice, aquí yo me voy. Y no importa, le dice Abraham, no importa hacia donde yo me vaya, yo sé que Dios va conmigo y contigo también. Y entonces, amados hermanos, qué interesante entender que cuando el hombre tiene puesto los ojos en Dios, no hay nada que lo haga transversar, porque él ha entendido que cuando Dios lo ha llamado, no hay nada que lo pueda hacer tropezar. Este hombre se fue. Y ahora, amados hermanos, este hombre, mire, yo creo que hasta soñaba. Antes de que Abraham le dijera, escoge, yo creo que ya antes ya lo tenía, ya completamente el plano, a dónde se iba a ir. Amados hermanos, él deseaba antes decirle, ya reparte lo que a él no le había costado. Amados hermanos, ese es el momento cuando nosotros tenemos que entender, amados hermanos, que es tan bonito poder ayudar a alguien y extenderle la mano sin interés a nada, amados hermanos, pero qué difícil cuando nosotros nos comportamos, quizás, amados hermanos, como aquel
samaritano, que ve a aquel hombre caído y todo el mundo lo ve pasar, lo ve donde él está botado y se pasan como si nada, le da lo mismo. Pero más sin embargo dice la palabra que allá a lo lejos venía un hombre, yo creo que hasta venía cansado, quizás venía de tanto caminar, pero cuando ve a aquel hombre botado, él dice: vente, yo te llevo, y él se lo lleva, amados hermanos. Ahora mire qué interesante, amados hermanos, pero hay gente que por más se le apoya, por más se le instruye, por más se le adiestra, amados hermanos, llega el momento, amados hermanos, que se basa de la confianza y le toca que ser hasta buen samaritano, y de repente se aprovecha y de repente él piensa que es caballo el que lo lleva, amados hermanos, y le falta que le ponga la espuela, amados hermanos. ¿Por qué razón está esperando, amados hermanos? Nomás que le digan a dónde te quieres ir y él está listo, amados hermanos. Este es el cuidado hoy en día en la obra del Señor, amados hermanos. Amados hermanos, hay que entender que cuando Dios habla, habla. Cuando Dios no habla, Dios no habla, amados hermanos. Pero hay gente que se equivoca y nomás está esperando que medio pastor por ahí, quizás ya los años, cruce las curvas y rápido va a caer, y él dice que esta es mi parte, y no espera, amados hermanos, la orden de Dios. Tenemos que entender el tiempo de Dios, amados hermanos. Este hombre no entendía el propósito de Dios. Pero llega el momento que le dice a Abraham: no me importa si le escoges allá, es cierto, es un lugar muy productivo, y aunque yo vaya a donde solamente hay piedra, ahí Dios me va a respaldar. Alabado es el nombre del Señor. ¿Por qué razón Dios no le había hablado entonces? ¿Ya me entendió el mensaje? ¿Cuántos le entendieron ya? Bueno, pues Dios me le bendiga, y yo voy bajando. Se equivocó. Aleluya. Por la mala compañía, amados hermanos, Dios no le había hablado. ¿Por qué razón? Porque este hombre, a cambio de ser un apoyo espiritual, le estaba interrumpiendo. A cambio de apoyarlo, le estaba robando la bendición, y hasta el ganado es posible. Amados hermanos, este es el problema. Amados hermanos, por eso es que nosotros tenemos que entender que tanto podemos apreciar a alguien, y no está malo que, amados hermanos, que apoyemos, pero llega el momento que tenemos que desligarnos, separarnos, porque a veces, amados hermanos, por más que queramos a alguien de la familia del Señor, y a veces por tanto apoyarlo, hasta ni venimos al culto, ¿sí o no? Aleluya. Bueno, yo soy el único. Alabado es el nombre del Señor. Y es mi familia, vino de lejos. Y de repente, y los sinvergüenza, ahí miro una cerveza de contento de visita. Y el cristiano, saber cómo a medio sancochado, dice: me voy a quedar porque mi familia vino de lejos. Lo voy a, para que no se sienta mal. Llega el momento, amados hermanos, que hasta para convivir juntos, para compartir donde nosotros vivimos, si a veces nosotros no entendemos, amados hermanos, tenemos que pedirle la sabiduría y aprender a escuchar la voz de Dios. Que hay gente que en su misma vivienda, a veces por ahorrar, le sale más caro. Por economizarse algunos 300, 400 dólares, lo paga más caro, amados hermanos. ¿Por qué razón? Porque a veces se quiere concentrar en la presencia del Señor. Quizás usted está ahí tanto cansado y trabajado y regañado y ajuste de pena, y ya casi está durmiéndose ahí de rodillas, mientras que el otro está escuchando saber qué, o pornografía o algo, suciedad del mundo está viendo. ¿Cómo usted se va a poder concentrar en la presencia del Señor, amados hermanos? Ese es el tiempo de separarnos, amados hermanos, para que nosotros podamos adorar el nombre bendito del Señor. Aleluya. Eso es lo que este hombre no había entendido. Alabado sea el Señor. Amados hermanos, por eso es de que llega el momento que él se separa. Por eso es que dice la palabra del Señor, cuando usted ve en el libro de Primera de Corintios, amados hermanos, el versículo 15, dice la palabra del Señor ya en las alturas del versículo 33. Dice: no os engañéis, porque ¿qué? Las malas costumbres corrompen las buenas, ¿qué? Amistades. ¿Se da cuenta? Ahora ya va con los amigos. Las amistades, amados hermanos, ¿por qué razón corrompen? Porque a veces nosotros, amados hermanos, es fácil adaptarnos a lo que no edifica. Es fácil, amados hermanos,
y hasta la placa casi se cae al suelo, ¿verdad? Pero no la del carro, ¿verdad? Y se ríe como mejor que cualquiera, y compartiendo lo que el mundo está dialogando, y hasta ni espera ni tiempo. Aquí a veces se desea un tiempo, allá ni pide tiempo, allá se apronta, dice, yo también empiezo a comentar las cosas de su propia vida, amados hermanos. Se le olvida que es cristiano, pero algo del Señor cuesta que salga de los labios. Por eso dice la palabra, amados hermanos, que no nos engañemos. Amados hermanos, tenemos que ser honestos, porque aquí podemos engañar a cualquiera. El problema es con Dios, porque Dios conoce y Él discierne los pensamientos del hombre, amados hermanos. Difícilmente a Él nosotros lo podemos engañar. Por eso dice que las malas conversaciones corrompen, amados hermanos, corrompen las buenas costumbres. Aleluya. Usted puede ser adoptado, Aleluya, gloria a Dios. y enseñado, así como Timoteo, amados hermanos, que su abuela, dice la palabra del Señor, amados hermanos, le enseñó y lo educó en la palabra. De ellos eran judíos, dice, y su abuela Loida lo enseñó y lo instruyó en el conocimiento de la palabra, para que él no se separara en ningún momento de la enseñanza que había sido de parte de Dios, amados hermanos. Por eso es que nosotros tenemos que procurar cada día que nadie nos robe lo que a nosotros tanto nos cuesta, amados hermanos. Yo entiendo, no es fácil. Yo creo que usted estuviera ahí ahorita, mire, de verdad estiradito, con un buen chocolatito, y ni se acordara de mí. No importa, el asunto es que estuviera lo más cómodo que se pueda, amados hermanos. Pero como hay sed en su vida espiritual, está aquí, bendito es el nombre del Señor. Por lo tanto, tenemos que valorizar ese sacrificio delante del Señor. Aleluya. Por eso es que aconseja el apóstol Pablo a los corintios que no se engañen, que no se crean de lo que la gente dice, porque la gente le pone hasta de más. Y si nosotros no meditamos en esta bendita palabra del Señor, caemos también en la atarraya. Aleluya. Entonces por eso es que tenemos que tener cuidado. Ahora, pero ¿qué sucede? Amados hermanos, cuando yo veo esta preciosa palabra, ya cuando usted va hasta el versículo 18, versículo 1 de Génesis, amados hermanos, ahora entendemos que hay algo grande, un propósito de parte de Dios a la vida de este hombre llamado Abraham. Ahora, ¿qué sucede? Dice la palabra del Señor que como el tiempo ya había transcurrido, eran grandes, estaban viejos, amados hermanos, y entonces, pero ¿qué sucede? Llega el momento, amados hermanos, que a donde Dios lo había llevado a un lugar tan hermoso. Yo creo que no necesitaba ni de luz eléctrica como hoy en día, ni de aire acondicionado. Vivía, dice la palabra del Señor, en un encinar, en un bosque. Amados hermanos, y qué lindo vivir en un lugar de eso. Aleluya. Allí vivía Abraham. Llega el momento que cuando él, dice la palabra del Señor, estaba aquella temperatura, yo creo que así como cuando ya casi está llegando acá los 80, 90 por ahí, ¿verdad? Y acá si usted mira ahí que hasta el sol y ya casi cae. Aleluya. Así estaba en ese momento, según la palabra del Señor, cuando estaba Abraham, dice, descansando. Estaba en su momento de reposo, de seguro, y es obvio, no hay duda, que Abraham en ese momento estaba hablando con Dios. Aleluya. Estaba hablando con Dios. ¿Por qué razón? Porque en ese mismo instante, amados hermanos, que él está en ese lugar ahí, amados hermanos, y entonces dice la palabra del Señor que se le aparecen tres personajes. Se le aparecen tres personajes en ese momento. Ahora, ¿qué sucede? De seguro que este hombre, él se emocionó tanto, y él dice la palabra del Señor que salió corriendo cuando vio aquellos tres personajes, y entonces se acercó a ellos porque él no tenía nada que esconder. Él se alegró, amados hermanos, cuando ve a aquellos tres ángeles ahí que se le aparecen, y ahora él va corriendo y él les dice, bueno, están tan deprisa, y ¿cómo es posible que no van a pasar, que no van a llegar a mi casa? Y ahora él está interesado de que ellos lleguen a su casa, y él se va corriendo y él les dice, quédense aquí en esta sombrita y yo voy a la casa. Se va corriendo y
traer, amados, un recipiente de agua para lavarle los pies, y en ese momento para atenderlo. Y entonces dice la palabra del Señor que en ese momento que Él termina de hacer ese acto tan especial y solemne, y entonces dice la palabra del Señor que de seguro ellos iban a seguir su camino, amados hermanos, pero Él les dice: ¿cómo es posible? Él les vuelve a rogar: han llegado aquí, ahora yo quiero que vayan a mi casa y vayan y vamos a hacer algo. Y entonces dice que ellos dijeron: está bien. Y se va y le ordena a Sara y le dice: mira, mija, por favor, apúrate que tenemos una fiesta. Pero no, ¿usted cree que ella estaba pensando como algunos ahora? Ella estaba en el mismo espíritu con su esposo. Y ella dice: no hay problema, mi amor, tranquilo. Y entonces le dice: mira, empieza a hacer unas tortillas, empieza a amasar la harina y empieza a preparar comida, porque hay invitados a nuestra casa. Y entonces dice la palabra del Señor que a uno de sus criados, él le dice: mira, yo creo que hasta de señas la hizo nada más. Es que el entendido de señas, pero el necio al que se le corrija con la palabra no entiende. Amados hermanos, dice que él le dice: mira, por favor, date prisa y vete y vas a matar el becerro más gordo y hoy lo vamos a comer, hoy vamos a disfrutar. Ahí sí nos alegramos. Cuando hay comida, eso está bueno. Aleluya. Y entonces dice que se va rápido y preparan la comida y preparan todo. Y entonces dice que le prepara a los ángeles, prepara algo diferente hacia el lado de ahí, mira, del plató, del azafate, como usted le llame, garnacha, llenito, ¿verdad? Rebalsando ahí. Le prepara al lado, dice, un trasto especial con mantequilla y miel. Y entonces dice que para que ellos empiecen a comer, amados hermanos. Yo creo que Abraham estaba tan feliz como nunca lo había sentido, porque había fiesta en casa, amados hermanos. Bendito Dios. ¿Por qué razón? Por eso la Biblia lo declara. Número 1, lo declara como el padre de la fe. Número 2, lo declara como el modelo de todo el pueblo de Israel. Número 3, amados hermanos, lo declara como el amigo de Dios. ¿Por qué razón, amados hermanos? Porque usted puede hablar, amados hermanos, las cosas que no a todos se las puede comentar. Aleluya. Hay cosas privadas, hay cosas que se piensan para decir. Porque a veces se oye por ahí que este hermano dice: parece que es una tumba, pero no de aquella cerrada, ¿verdad? Usted ya sabe el asunto. Y entonces, pero Abraham, él sabía, amados hermanos, él sabía manejar sus asuntos. Y entonces por eso la palabra lo declara como el amigo de Dios. Amados hermanos, en esta noche, amados hermanos, nosotros tenemos que entender ya desde el momento que usted y yo, amados hermanos, nos venimos a los pies del Señor, y para no muchos, quizás para poquitos, se alegraron y dijeron: gloria a Dios, que a hoy sí se acabó el negocio, se fue en quiebra la cantina, si ahora sí. Y pero otros enojados y dijeron: este sí se arruinó, porque ahora se volvió un gripón, ahora se volvió un loco, lo que quieran decir, amados hermanos. Pero mire qué interesante, que nosotros tenemos que entender que somos amigos del amigo verdadero, de aquel que no te traiciona, de aquel que no piensa nada más en que tú des la vuelta y ponerte la espada. Amados hermanos, tenemos un amigo que es nuestro amigo fiel. Amados hermanos, Él ha prometido estar con nosotros por todos los días y hasta el fin del mundo. Bendito es el nombre del Señor. Tenemos que entender, amados hermanos, que es el verdadero amigo. No hay otro como Él. Pero a veces nosotros nos equivocamos y ponemos la confianza en quien no la deberíamos de poner. Por eso, amados hermanos, tenemos que entender esta bendita palabra del Señor, que es necesario desligarnos de a lo que a nosotros nos interrumpe para servirle al Señor. Aleluya. Note bien esto. ¿Se recuerda del tema? Aleluya, gloria a Dios con lo que se recuerdan, porque si lo repito seguimos una hora más todavía. Alabado es el nombre del Señor. Pero fíjese bien que Dios está interesado
a que nosotros hablemos con Él. ¿A cuánto les interesaría? Qué lindo de verdad sería escuchar la voz de Dios. Quizás nosotros no podemos tener ahora, hoy en día, el privilegio como lo tuvo Abraham, como lo tuvo Moisés y como otros de los profetas, amados hermanos, pero sí tenemos el privilegio de poderle escuchar, amados hermanos. Por eso el Señor, Él nos dice, amados hermanos, que abramos nuestro oído para escuchar la voz de Dios, porque cuando nosotros no sabemos descifrar la voz de Dios, hasta amén decimos. Y Satanás se alegra y ahora dice, ahora sí ya lo tengo, porque no vamos a la palabra del Señor. Pero por eso es que dice la palabra del Señor en Apocalipsis 3:20, que si alguno, amados hermanos, primero le empieza a decir, yo estoy a la puerta, y yo estoy, no hay otro más, amados hermanos, porque Él es el indicado de estar en la puerta. ¿Y quién es? El soberano, el poderoso, el Dios de Israel, amados hermanos, y de todos nosotros. Y Él dice, yo estoy a la puerta, y si alguno oye ¿qué? Mi voz. Si alguno, por eso es que no todos, ¿verdad? Por eso es que no todos nos gozamos, aunque el servicio esté excelente, porque algunos, nuestra mente a veces está divagando. Aquí parece que la cucaracha pegada en la pared, y en la mente y el espíritu saber dónde. Por eso Él dice, yo estoy a la puerta, y si alguno oye mi voz. Tenemos que oír la voz de Dios. Amados hermanos, mire que, como decía el pastor en un mensaje reciente, esa gran oreja que tenemos, ¿verdad? Por algo Dios la ha dado. Algunos se enojan que le diga orejón, pero gloria a Dios, porque Él tiene la posibilidad de captar más, porque entre más chiquitita el aire se pasa y no capta. Eso es lo que pasa con nosotros algunas veces. Alabado Dios. Por eso le dice, si alguno oye mi voz. Es interesante discernir la voz de Dios, porque hoy en día se escuchan voces por donde quiera, que habló bajo el árbol, que habló en la piedra, que está vertiendo sangre, y por allá habla y vierte agua, y cuántas voces se escuchan. Pero que Dios reprenda eso, porque la voz de Dios es única. La voz de Dios es transparente, la voz de Dios es excelente, la voz de Dios edifica. Cuando la iglesia la escucha, bendito es el nombre del Señor. Por eso dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Amados hermanos, mire qué interesante. Aunque nadie te invite, aunque sea una machiquen, alabado Dios, no importa, pero mire, está preparado una cena muy especial, un evento grandioso, un evento, amados hermanos, que no podemos compararlo con nada de este mundo. Esa cena, amados hermanos, que el Señor invita, es para todo aquel que abre su corazón y le dice, Señor, aquí estoy, Señor, estoy dispuesto a lo que tú digas, estoy dispuesto a obedecer lo que tú me mandes. Alabado es el nombre del Señor. A ese Dios lo invita a que abra su corazón, y entonces le dice, a que cenaré con Él y Él conmigo. ¡Qué privilegio tan grande! Amados hermanos, aleluya. Cuánta gente hoy en día en nuestros países deseando lo que ustedes han votado. Amados hermanos, pareciera que se le olvidó lo que otra gente está aguantando hambre. Amados hermanos, pero no importa. Al final de cuentas, si aquella gente no tiene el privilegio de ir a un buen restaurante o de ir en que sea McDonald's, crea, hermano y hermana, en nuestros países ir a McDonald's es un lugar de prestigio, y aquí parece que va como que si algo común y corriente. La gente allá se siente orgullosa y no crea que hasta de corbata y de saco de tacuche para McDonald's nada más. Mientras que al otro tienen ya están en la adolescencia y no saben ni siquiera de chicken nugget, nada de eso, ni de pollo frito, para que me entienda, más aceite que otra cosa, refrigerado de 5 o 10 años quizás, y qué rico lo haya.
La gente allá, como lo sabe, lo está deseando, amados hermanos, pero hay una palabra alentadora, aunque no tengan la oportunidad, amados hermanos, gente que de la basura es alimentado, de ahí es sustentado. Gloria a Dios y la misericordia de Dios, porque viven más sanos que nosotros, porque Dios tiene el cuidado, amados hermanos. Bendito Dios, la gloria sea para el Señor. Esa gente vive angustiada, pero llegará el momento que, amados hermanos, si abre la puerta de su corazón y dejan de entrar al Señor Jesucristo, disfrutarán de lo que nunca ellos se imaginaban. Amados hermanos, aunque el hombre, el millonario, el rico, entre comillas, porque algunos tienen y no saben para qué tienen, porque hasta un banano le duele por tirar la cáscara, no se lo comen. Pero hay gente, amados hermanos, que llegará el momento que va a valorizar esta cena preciosa. Por lo tanto, tú y yo estamos invitados, y por lo tanto no podemos, amados hermanos, derrochar el tiempo en cosas que no valen la pena. Aleluya. Esa cena está para nosotros, está lista. Señor. El maestro está listo. Poderoso Jesús. Dice la palabra del Señor que Él mismo, amados hermanos, Él se estará ahí y se servirá la mesa. Qué lindo, amados hermanos. Mire que así como ustedes hoy en día tan hermosos se ven, saboreando ahí, aunque algunos de enojados, que ya es tarde, alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, gloria a Dios, porque ya no tienen dientes, no hay pena que se muerda la lengua. Bendito es el nombre del Señor. Sonríe, Cristo le ama, dele fuerte ese aplauso al Señor, porque Él vive y reina para siempre. Aleluya, bendito es el nombre del Señor. Con esto yo concluyo. Proverbios 23-26 dice la palabra del Señor, y con esto cerramos. Dice la palabra del Señor: dame, hijo mío. Mire qué maravilloso es nuestro Señor Jesucristo. Él pide. Él no es como nosotros, de abusivo. Muchas veces, amados hermanos, irreverente hasta la misma palabra. El Señor dice: dame, hijo mío, ¿qué? Tu corazón, amados hermanos. Y cuando vemos el corazón, pues algunos piensan que eso es nada más Proverbios 23-26 para los que no lo tienen. Aleluya, dice: dame, hijo mío, tu corazón. Amados hermanos, esto es algo importante. Ver este precioso pasaje. Gente que está equivocada erróneamente y se conforma como Dios pide, nada más el corazón, pero lo demás no importa, que salga sobrando. El corazón, amados hermanos, dice la palabra que de ahí mana la vida. Encierra todo, hasta el cabello, negro, blanco, como tú lo tengas o te lo pintas, no me interesa. El asunto es que todo de arriba hacia abajo le pertenece a Dios, y por lo tanto dice: no, hombre, es que Dios pide solamente el corazón, no hay problema. Así yo te voy con Cristo, así se vale, dice el pastor. Que Dios tenga misericordia, porque también Él se va en colada. Amados hermanos, Dios dice la palabra, amados hermanos, 1 Tesalonicenses 5:23, que por lo tanto Él pide, amados hermanos, alma, cuerpo y espíritu irreprensible hasta cuando sea la venida del Señor. Y por lo tanto no podemos andar cojeando y que así vamos para el cielo. Amados hermanos, con Dios lo que es blanco es blanco. Alabado es el nombre del Señor. Por eso dice: hijo mío, dame tu corazón. Maravilloso Jesús. Hijo mío, dame tu corazón, y miren tus ojos mis caminos. Tenemos que entender cuál es lo que a nosotros nos impide para poder avanzar. Oh, santo Jesús. Llegará el momento que si tu esposo no quiere, tú sigue adelante. Señor. O si tu esposa no quiere, tú sigue adelante. Porque la salvación es individual. Cada quien Dios le pasará independientemente la factura. Amados hermanos, y aunque algunos dijeron por allá en alguna ocasión: ay, dicen que sea de los talones del zapato me voy a agarrar del pastor cuando venga Cristo y yo me voy. Se equivocó totalmente, porque esto no se trata de esos negocios. Amados hermanos, el que le es fiel al Señor se va con Cristo. Así es que el Señor, amados hermanos, pronto viene. Amados hermanos, apreciemos la voz de Dios.
atendamos la voz de Dios. Aleluya. Yo no sé cuánto tiempo, así como lo que había transcurrido con Abraham, amados hermanos, desde el 12 hasta el capítulo 13, saber cuántos años habían pasado y él no había podido contemplar la voz de Dios. Quizás lo mismo pudiera estar pasando hoy en día con la iglesia actualmente en diferentes lugares alrededor del mundo. Y quizás la gente culpando, es que el hermano ya ni ayuna, es que el pastor que ya no ora, ya solo hacha y hacha nos trae, y ya tanto, ya duele, Aleluya. culpando a quien se agarre. Amados hermanos, el problema no lo puede detectar el hombre, no se da cuenta por qué razón ya no ha podido contemplar la voz de Dios, porque de seguro algo anda mal por ahí. Y por allá dice que cuando el río truene es porque piedra lleva. ¿Usted me entiende, este hermano? Aleluya. Cuando algo pues anda mal de seguro, por eso las cosas no se dan. Tenemos que preocuparnos. Ese oído tiene que estar atento a escuchar la voz de Dios. ¿Cuánto le pueden decir ahora? Habla, Señor. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu siervo oye. Póngase en pie. Alabado es el nombre bendito del Señor.